Hermanos, hoy vamos a tocar un tema que muchos dan por sentado, pero que casi nadie examina, porque se nos ha dicho una y otra vez, en 1948 se cumplió la profecía bíblica, que el establecimiento del Estado de Israel es una prueba irrefutable, de que la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero yo quiero hacer una pregunta incómoda. ¿Y si eso no es lo que el texto bíblico realmente enseña? Y voy más lejos. ¿Y si ni siquiera el dispensacionalismo serio necesita 1948 para sostener su postura? Así que hoy no vamos a repetir clichés. Vamos a hacer algo más peligroso. Vamos a abrir la Biblia. La idea popular es sencilla. Israel volvió a su tierra en 1948 y eso ocupa profecías como Ezequiel 36-37 y por tanto estamos viendo el cumplimiento escatológico de esta imagen random. Muchos lo manejan, por cierto, casi como argumento final. Como si bastara decir, Israel volvió en 1948, caso cerrado. Pero el problema es este. Una afirmación repetida no es una afirmación demostrada. Por lo tanto, vamos al texto clave. Ezequiel 37, el famoso valle de los huesos secos. Dice así en los versículos 4 al 6, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y más adelante, en el versículo 21, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones y los traeré a su tierra. Hasta aquí muchos dicen, ahí está, 1948. Pero el problema es que no han terminado de leer el pasaje y el texto les da 4 golpes contundentes. El primer golpe es el siguiente. El texto no habla solo de geografía, habla de algo mucho más profundo, vida espiritual. Lean el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esto no es simplemente gente regresando a un territorio. Esto es gente regresando a Dios, siendo regenerada por Dios, porque este espíritu es el mismo que en el capítulo anterior se refiere que el espíritu de Dios regenerará el corazón de estos individuos. Entonces la pregunta es directa. ¿El Israel de 1948 es un Israel regenerado o mayoritariamente secular e incrédulo? Bueno, a las pruebas me remito. Veamos. Decenas de miles de personas se han acercado aquí en un desfile que recorrió uno de los principales bulevares de las afueras del centro de Tel Aviv y termina en un parque público. Conocida como la capital LGBTIQ+ de Medio Oriente, a esta ciudad llegan cientos de miles de personas para celebrar su identidad, pero sobre todo reivindicar el pleno ejercicio de sus derechos. Así es, aparentemente la sociedad del lugar donde nos encontramos es altamente tolerante de la comunidad LGBT. LGBT o LGBTQ me parece que se le llama hoy en día. De esta marcha multitudinaria que se celebra año a año en Jerusalén. Tel Aviv es una de las ciudades más tolerantes, uno de los destinos gay top del planeta. El segundo golpe está en el versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Aquí no hay división, no hay fragmentación ni tensiones internas. Hay una unidad total del pueblo de Dios, lo cual no se replica en la condición actual del Estado de Israel. Yo pregunto, ¿eso describe la realidad de 1948 o algo muy distinto? Pero continuemos porque el texto da un tercer golpe en el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Esto apunta claramente al Mesías desde una lectura cristotélica, lo cual nos hace hacer una pregunta inevitable. ¿Quién reina en ese supuesto cumplimiento? ¿Un líder político? ¿Un sistema secular? ¿O el Mesías reinando sobre un pueblo sometido a él? Porque, seamos claros, cuando leemos David y lo entendemos como el Mesías o como una referencia al hijo de David, que es Cristo, entonces tenemos que suponer que este Israel de Ezequiel 37 es un Israel cristiano, un Israel que reconoce al Mesías como rey. ¿Podemos decir eso del Estado de Israel de 1948? Por supuesto que no. Pero es que si tú, como buen dispensacionalista, asumes que estamos hablando del David de carne y hueso en ese pasaje, la cosa es peor para ti. Porque yo te preguntaría entonces si ese David de carne y hueso, el David que conocimos en 1 y 2 Samuel,
es el David que está gobernando hoy a Israel desde 1948. ¿Verdad que no? ¿Es David o es Netanyahu? ¿Qué me dices? Mi siervo David será rey sobre ellos. Esto apunta claramente al Mesías. Porque Jesús tiene ese texto en mente cuando en Juan 10 dice, y yo reuniré a otras ovejas que no son de este redil, las uniré a este redil, que es la visión de las ramas silvestres que han sido injertadas, ¿verdad? En un solo olivo, que es el pueblo de Dios, Israel o iglesia. Y en este grupo, llamado Israel o iglesia, vamos a tener un solo pastor. Así lo dice el texto en Juan 10. Búsquenlo. La pregunta es, ¿quién es ese pastor? Los católicos romanos dicen que el Papa, pero el contexto del texto de Juan 10 dice que es Cristo. Yo soy el buen pastor. Y por lo tanto, cuando dice que tendrán un solo pastor, está hablando de Cristo. Fíjense qué interesante, que los católicos romanos distorsionan este texto a favor del papado, pero los dispensacionalistas distorsionan este texto a favor de Israel, hablando directamente del mismo rey David, sin darse cuenta que cuando está hablando de un solo pastor, está hablando de una nación que se cristianizó, que se rige bajo el pastor que dio la vida por sus ovejas, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Eso se puede decir del Israel de hoy? Lo que esta profecía está indicando directamente, si yo la tomo en el sentido de que David aquí es un símbolo de Jesús, es que el Israel restaurado será un Israel cristiano. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Es el Israel de 1948 cristiano? No. Pero yo escucharé a algún dispensacionista que me dice, tú estás forzando el texto para que calce con Jesús. Bueno, si tú tienes un problema con ver en el Antiguo Testamento una lectura cristotérica donde tú puedas ver a Cristo en todas partes, ese es tu problema. Yo soy cristiano y los cristianos leemos el Antiguo Testamento así. Pero si lo quieres aceptar literalmente y estás diciendo que ahí está hablando de David físicamente, la pregunta es peor para ti. ¿El Israel de 1948 tiene a David por rey? ¿Quién es el que reina en ese supuesto cumplimiento? ¿Es el mismo rey David? Por supuesto que no. ¿Es un líder político? ¿Es un sistema secular? ¿O es el Mesías reinando sobre un pueblo sometido a él? Como ustedes saben, la respuesta a la última pregunta es negativa. Por lo tanto, ¿cómo diantres tú me dices que Ezequiel 37 es el cumplimiento de Israel en 1948 si esto no se está cumpliendo? Y esto nos conduce al cuarto golpe. Este golpe es tan contundente como los golpes de Daniel Perro. No sé si los recuerdan. ¿Vieron? 3 golpes en uno solo, dejó en knockout y sin vida al sujeto. Y esto es justamente lo que le hace en la cara a los renfanitas el versículo 27 de este capítulo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es lenguaje de pacto restaurado plenamente. No es solo existencia nacional, es una relación correcta con Dios. Es que este pueblo es un pueblo que ha sido redimido, cosa que no podemos decir del Israel actual, donde ustedes saben que se hacen marchas LGBT, que los tíos random incluso son hasta patrocinadores de las famosas páginas de porno en todo el mundo y técnicamente también son los grandes patrocinadores de agendas genocidas. No, este Israel no tiene en medio de ellos su tabernáculo. Este Israel no tiene a Dios por Dios. Este Israel no puede ser ese pueblo al que se refiere la profecía. Las cámaras de seguridad grabaron cómo varios soldados levantaban al detenido, se lo llevaban a una zona apartada y lo rodeaban con sus escudos para presuntamente agredirlo sexualmente. Nuevos soldados israelíes han sido arrestados y Estados Unidos ha pedido una investigación a fondo. Punto final. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sin duda alguna, un problema hermenéutico que incluye 3 errores graves. El primer error es el reduccionismo, ya que reducen una profecía espiritual a un evento político. Esto es un craso error. Y les digo por qué. Porque si yo comienzo a darle una lectura teológica a una nación, voy a terminar considerando que esa nación está por encima de todas las demás y le voy a conceder unos privilegios que realmente no tiene por encima de todas las demás. Cosa que no debe considerarse de esa manera desde una lectura cristológica cuando entendemos que ya no hay separación entre judío y gentil. Pero es que, aparte de eso, este error es tan garrafal que también se puede cometer con otras naciones. Vamos a ver, Néstor del otro día, cuéntaselo a esta gente. Pero cuando tú comienzas a crearle, escuchen bien, un sentido teológico a una nación, tú comienzas a elevarla por encima de las demás, todo se recontra-milpudre. Y esto no solamente pasa con los renfanitas de Israel, no, esto ha pasado con otras naciones también. Estados Unidos tiene una conciencia, una mentalidad de imperio, porque se asumió la tesis de Cecil Rhodes de que ellos tenían un don especial y que habían sido llamados a imponer la democracia en todo el mundo, a liberar al mundo de las tiranías y de las opresiones y entonces convertirse en una suerte de nación mesiánica. Eso es como resultado de una visión totalmente despótica y al mismo tiempo de darle o conferirle a la nación un sentido teológico. Tú no le puedes conferir a una nación un sentido teológico, porque las naciones se rigen bajo marcos políticos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en las naciones? Predicar el evangelio.
extender el reino de Dios a través de la predicación de Cristo, pero el reino de Dios no es de este mundo. Por lo tanto, tú no puedes decir que una nación particular tiene el plus teológico por encima de todas las demás naciones, porque la conviertes técnicamente en una nación que se vuelve opresora. Lo segundo que vemos es una lectura anacrónica. Leen el siglo XX, Cambalache y Servil, dentro de un texto antiguo. Y en tercer lugar, hacen una selección inesperada, pero también interesada, porque toman lo que encajan e ignoran lo que no. Y seamos claros, eso no es interpretación, eso es edición teológica. El 14 de mayo de 1948, ante la mirada atónita de todas las naciones, Israel tocó chofar. Sin embargo, ahora viene lo más interesante. Uy, papá, el plot twist teológico de este video, porque muchos creen que criticar 1948 es atacar automáticamente al dispensacionalismo, pero señores, eso es falso, porque incluso dentro del dispensacionalismo serio se reconoce algo. El Israel de 1948 es incrédulo, no tiene arrepentimiento nacional, no reconoce a Cristo, no ha sido regenerado, no tiene al Espíritu de Dios profetizado en Ezequiel 37, por tanto, no puede ser el cumplimiento pleno de Ezequiel 37. ¿No me creen? Bueno, pues escuchen este sujeto. La Biblia misma enseña que va a haber 2 reuniones mundiales de Israel, de regreso a la tierra. La primera reunión va a ser una reunión en incredulidad, en preparación para el juicio. En la tribulación esto comenzó oficialmente en 1948. El primer lugar que vemos esto en la Biblia es en Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 al 38. Y esta idea de entrar en juicio con ellos, cara a cara. Y hay esta idea de reunirlos de la ira, como el holocausto, y reunirlos de nuevo para la ira. Entonces de nuevo lo vemos en Ezequiel 22, versos 17 al 22, donde hay una reunión que se enfoca en Jerusalén, que se convierte en el horno de aflicción. Recuerda, el propósito del juicio es lograr el arrepentimiento nacional, pero luego también tienes una segunda reunión mundial de Israel de regreso a la tierra. Esto es una reunión en fe, en preparación para la bendición, y podemos leer sobre esto en Isaías 11, verso 11 a través de Isaías 12, verso 6, y fíjate en el verso 11, hay una segunda vez para recuperar el remanente, que avanzaría al punto de la primera reunión mundial. Si hay una segunda vez que eso sucede en la fe, y solo hay una vez que puede ocurrir antes de eso, y esa es la primera reunión mundial en incredulidad. Aviso verso 12, es un evento global desde los 4 rincones de la tierra, y hay muchos otros pasajes que hablan de esto, reunión mundial en fe, y preparación para la bendición, como Isaías 27 versos 12 al 13, donde Israel es rescatado, y reunido de la tierra de sus enemigos, y luego nuevamente en Isaías 43, versos 5 al 7 y muchos otros pasajes, y puedes leer aún más sobre su reunión, en incredulidad de Zacarías, capítulo 2 versos 1 al 2, pero también tenemos que mirar Daniel 9, versos 24 al 27. Los últimos 7 años de profecía bíblica comienza con Israel, firmando un tratado con el anticristo, como incluso porque esto sucedería menos que Israel fuera un estado-nación, y luego otra vez cuando lees Ezequiel capítulo 38 y 39, ves cómo tiene que haber un estado-nación de Israel para que ocurran esos eventos proféticos, creyendo que el estado moderno de Israel tiene un significado bíblico profético. No socava el plan redentor de Dios para la humanidad, no están allí para ser salvos fuera del evangelio, están allí porque han sido reunidos en incredulidad, que es una realidad verdadera, y están allí para luego ir a juicio, durante la tribulación como cristianos. Miren qué interesante lo que está diciendo el caballero. Él está hablando de que este Israel de 1948 es un Israel puesto para ira. Es un Israel que será destruido justamente porque terminará haciendo pacto con el diablo. Sin embargo, el Israel que será redimido, el Israel que entra al milenio, justamente es el Israel compuesto por los creyentes de Israel que aceptan al Mesías como tal. Por lo tanto, el Israel de 1948 que no cumple con esas categorías, no puede ser el Israel de Dios. Y te lo está diciendo un dispensacionalista en tu cara, Renfanita. De modo que el mismo sistema que muchos usan para defender 1948 también puede demostrar que no es el cumplimiento. Incluso algunos dispensacionalistas pueden decir, bueno, este Israel es una preparación histórica, pero no el cumplimiento final, porque el verdadero Israel es aquel que cree. Y eso es una posición mucho más consistente con el texto, donde el David aquí debe ser entendido como una figura mesiánica. Así que aquí tienes 2 caminos interpretativos serios. Primero está el enfoque pactual, donde ves el cumplimiento en Cristo y en su pueblo redimido. Y en segundo lugar tienes el enfoque dispensacional cuidadoso, donde ves que tiene un cumplimiento futuro, pero con un Israel regenerado, no con el estado político. Y en ambos casos, 1948 no encaja como cumplimiento pleno. Sin embargo, esto no es un tema académico solamente, es pastoral. Porque cuando confundimos política con profecía, distorsionamos la Biblia, creamos falsas expectativas y terminamos defendiendo ideas en lugar de la verdad. Cuando conviertes la geopolítica en profecía, terminas traicionando ambas. Así que te dejo con esto.
La pregunta no es si Israel existe desde 1948. Eso es historia. La pregunta ¿es eso lo que Dios prometió en su palabra? Porque una cosa es que algo ocurra y otra muy distinta es que la Biblia lo haya profetizado. Y si no aprendemos a hacer esa distinción, vamos a seguir llamando cumplimiento, con muchas comillas, a cosas que el texto nunca dijo. ¿Verdad, tío del Casio? Colón llegó a América y logró el encuentro de razas que transformó Occidente. Pero el descubrimiento de América, entre comillas descubrimiento, ¿está en la Biblia profetizado? No. Así que Israel se haya restaurado no tiene nada que ver con cumplimientos proféticos. Es que estos tipos están obsesionados. Todo lo que sucede en Israel, obviamente está en la Biblia. Netanyahu se tira un pedo. No, eso está profetizado en Ezequiel, capítulo 38, verso 40. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿1948 es cumplimiento profético o una lectura forzada? Déjamelo en los comentarios y prepárate porque este tema no termina aquí. Nos vemos en breve. Es el sionismo cristiano. Yo entiendo que evidentemente eso que dice Romanos 11 es un sionismo bíblico. Restauración de Sion es la restauración de esa etnia. El sionismo cristiano enseña que el Estado moderno de Israel, desde el 1948, es el cumplimiento directo de muchas de las profecías bíblicas. En el año 1947, 29 de noviembre, comienzan a cumplirse las profecías más tremendas de la Biblia. Número 1, el regreso de Israel a su tierra. El valle de los huesos secos. Revivieron los judíos. Ezequiel habló de ello. Que Israel como nación sigue siendo el centro del plan de Dios. Escatológicamente todo Israel será el Israel nacional en el futuro. Dios salvará soberanamente a la nación. Algunos dicen que es el reloj, que es la señal, que todo está cerca. Que tú tienes un Casio y yo tengo un Rolex. Por lo que está pasando hoy aún en el Medio Oriente. ¿Y lo que pasa en Palestina? ¿Qué pasó en Palestina? Hay 70.000 muertos. Ajá. Hay gente que entiende e interpreta que todo gira el plan eterno de Dios alrededor de esa historia. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso Pablo dice que todavía no ha ocurrido. Etcétera. El pueblo de Israel se ha extendido y ha vuelto a tomar posesión y ha reconstruido las ciudades antiguas. Y que como consecuencia, los creyentes, los cristianos, tienen la obligación espiritual de apoyar de una manera política, económica y moralmente a ese Estado, usando Génesis capítulo 12, verso 3, como su texto clave, que si bendices a Israel, Dios te bendice. Y creemos que Dios va a dar victoria porque los enemigos de Israel serán derrotados y avergonzados. Y si lo critica, te vas a ver con Dios mismo. Dios te va a maldecir. Jamás Israel ha empezado una guerra. Y a mí me come el corazón cuando veo a los palestinos, los niños y las mujeres también. Que ellos no entienden muchas veces. Pero ellos lo provocaron. ¿Vos viste a Palestina? ¿La viste de drones? ¿Vos viste cómo quedó Palestina? Doloroso, brother. Doloroso. No vengas con eso. Doloroso, pero yo creo que necesario. No. Sí, papi, lo siento. Déjame hablar ahora a mí. Que se pudra lo que se tenga que pudrir. Los renfanitas son los mayores traidores de la fe cristiana. Debemos combatir el veneno que se ha infiltrado en nuestras iglesias. Léase Romanos 9,10 y 11 en su contexto. Solo el remanente de Israel será salvo, no un estado secular moderno. ¡No! Entonces no hablamos de un remanente, Guti. El remanente justamente fue el que entró, porque en todo el Nuevo Testamento se ha tratado siempre de un remanente, no de una etnia. El remanente y etnia son dos cosas totalmente distintas. Es más, hubo personas dentro de ese remanente que ni siquiera pertenecían a la etnia judía. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. El contexto me está hablando de que el templo de ese momento estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, y Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto es hablando de la destrucción de ese templo, no de un templo futuro, un tercer templo, nada de eso. El templo que estaba en ese momento. El peor error que un cristiano puede cometer hoy es apoyar a Israel en su guerra contra Irán. En 1982, un analista israelí llamado Oded Ginon publicó un documento en la revista Kibunim, la publicación oficial de la Organización Sionista Mundial, llamado Una estrategia para Israel en los años 80. En este documento, Oded Ginon propone que para que Israel sobreviva y domine la región, los estados árabes vecinos deben ser fragmentados en entidades étnicas y religiosas más pequeñas y mucho más débiles. No es simplemente un derecho a la defensa, es una
limpieza étnica brutal, y a eso se le llama hoy el Gran Israel, un proyecto geopolítico que busca extender el territorio israelí desde el río Nilo hasta el río Éufrates. El problema es que Israel se apartó, fue llevado al exilio por sus pecados, sus tierras pasaron a manos de otros y esto también está escrito. Así que el Estado moderno de Israel no está cumpliendo una profecía bíblica pendiente, está ejecutando un proyecto político con una cobertura religiosa. Miles de niños y civiles inocentes han muerto y el mundo simplemente mira. No digo que esto sea el fin, pero el patrón es muy claro. Cuando hay injusticia extrema y hay alejamiento de Dios, las consecuencias llegan. Ustedes piensen lo siguiente, mis hermanos. La gran mayoría de la sociedad israelí es secular y atea. Tienen leyes pro aborto. Son los principales promotores a nivel mundial del aborto. Son los principales promotores del orgullo gay, del colectivo LGTBI. Tienen el desfile más grande del mundo en Tel Aviv. Y encima se le suma el conflicto con sus vecinos, con los palestinos, donde allí hay muchos cristianos e incluso hay muchos judíos. Los han bloqueado. Las operaciones militares con miles de civiles muertos. Hoy muchos lloran por la opresión y por el derramamiento de sangre inocente. Pero si la Biblia muestra un patrón claro, que cuando el pueblo se aleja radicalmente de Dios y comete las mismas injusticias que han cometido contra ellos, Dios permite entonces que vengan juicios severos contra ellos. La pregunta que se deben hacer aquellos que creen que el actual Estado de Israel es el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y de la Biblia, la pregunta que se tiene que hacer: ¿está Israel hoy más cerca o más lejos de los valores que Dios hizo o puso en ellos a través del pacto? Recordá Jeremías: Dios juzgó a su propio pueblo por idolatría, por injusticia y por sangre inocente. Hoy el Estado de Israel es en su mayoría secular, pro LGTBI, y está en medio de este conflicto con miles de muertos palestinos inocentes. ¿Está repitiendo los mismos errores que los llevaron a la destrucción antigua?